Buenos días, quintos básicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a repasar el concepto de leyenda y cómo podemos identificarla a diferencia de los otros tipos de textos narrativos. El objetivo de esta clase, videoclase, es que ustedes puedan identificar las principales características de la leyenda como texto ficticio. Si buscamos la definición en el diccionario, nos va a decir que la leyenda es una narración popular que cuenta un hecho real o fantástico y que tiene elementos del folclore típico de alguna región o de algún pueblo, y que se transmite de forma oral. Si buscamos otra definición, nos va a decir que las leyendas son narraciones cuyo origen está en la necesidad de una comunidad de explicar un hecho extraordinario y que están basadas en sucesos históricos o reales y que incluyen además elementos fantásticos. Nosotros sabemos que muchas veces estos elementos fantásticos se recurre a personajes sobrenaturales que son más bien monstruosos. Eso es lo clásico que conocemos nosotros. La función de una leyenda en la sociedad en general es explicar un hecho real histórico a través de un relato ficticio y que fue creado por una comunidad hace mucho tiempo atrás. Como fue creada hace tanto tiempo atrás esta historia, va pasando de generación en generación. Por lo tanto, va a ir cambiando su versión original. Y por esto mismo pueden haber varias versiones de leyendas en un mismo lugar, una misma ciudad. Por ejemplo, hay tantas versiones de la leyenda de la Llorona que no se pueden contar. De hecho, es una leyenda que atraviesa todo el continente latinoamericano. Y todas las versiones son muy diferentes entre sí. Y es por esta causa, como ha pasado por tantas generaciones, poco a poco se va diversificando su historia real. Si tuviéramos que decir cuántos tipos de leyendas hay, se clasifican fácilmente en dos grandes grupos. En primer lugar están las leyendas rurales, que son ambientadas en bosques, granjas o lugares en los que el ser humano se expone a la naturaleza, al campo, al mar, al bosque. En la foto les puse una imagen de Chiloé, gran lugar de leyendas chilenas. Y por otro lado, tenemos las leyendas urbanas, que son justamente leyendas de ciudades. La diferencia está en que las leyendas urbanas suelen contar eventos que pasan desapercibidos en medio de una vida moderna de ciudad. Como es tan rápida la vida moderna y la vida constante que hay en las ciudades, cuesta mucho darse cuenta si pasan o no eventos. Así que se crean leyendas para esto, leyendas de ciudad, leyendas urbanas. Es muy importante que ustedes recuerden que la leyenda es siempre local, es de un lugar pequeño en comparación al gigante mundo en el que vivimos y es de conocimiento popular. Toda la gente, toda la población de esa zona va a conocer esa leyenda porque es local, es del folclore típico de un lugar en específico. Acá está el mapa de Chile, que como sabemos tiene gran variedad de climas, desde el desierto en el norte hasta infinitas lluvias en el sur y nieve incluso, y es muy variado. Y esto también hace que las leyendas sean muy diferentes entre sí. Por ejemplo, vamos a ver este video en el que vamos a conocer una leyenda típica del norte de Chile. Esperen, deténganse. Oigan. ¿Me cuentas otro cuento? ¿Por qué titilan las estrellas? ¿Por qué todos los miércoles almorzamos quinoa? ¡Ay, Martín! Estamos mirando las estrellas y tú piensas en lo que vamos a comer mañana. ¿Por qué Manu siempre aparece de sorpresa para contarnos una historia?
Porque no hay nada mejor que las historias y leyendas. ¡Hola! ¡Hola, Manu! Mira, Manu. ¡Qué bonita! ¿Sabían que esa estrella tiene una leyenda? ¿De verdad? Cuéntanos. Antiguamente, los aymaras tenían la facultad de hablar con las estrellas. El origen de la quinoa. Los aymaras, que vivían en el altiplano, un día se dieron cuenta de que alguien estaba sacando las matas de papas. Un pastor de vicuñas decidió quedarse una noche para ver quién se las estaba llevando. De pronto, vio una luz en la plantación. Esas 3 jóvenes eran estrellas que habían bajado a la tierra a buscar papas, porque era un alimento muy preciado en el cielo. En mi casa hacen papas cocidas, papas fritas, tortillas de papas, puré de papas. ¡Ey, las pillé! ¡Esperen! ¡Deténganse ahí! ¡Oigan! ¡Encontré las robapapas! ¡O papas ladronas, como prefieran! ¡Vengan, vengan! Rápidamente se transformaron en estrellas para huir. Pero una de ellas tropezó y no alcanzó a convertirse en una. Quedó rezagada en el campo. ¿Por qué se llevan nuestra cosecha, señorita Robapapa? Porque es un alimento muy preciado en el cielo. ¿En el cielo? ¿Pero quién eres? Soy una estrella. Tengo que regresar con mis hermanas. ¡Apúrate! ¿Cuándo volveré a verte? Si miras al cielo, me verás todos los días. En ese momento llegaron los campesinos con sus antorchas. No la alcancé, se fue por el monte. ¡Qué romántico! Papas con mayo, papas con arroz, guiso de papas y sopa de papas también. ¿Qué pediste? Que ellos se vuelvan a ver. Al día siguiente, el joven pastor llamó al cóndor de los Andes. ¡Sagrado cóndor! Sagrado cóndor, ayúdame a seguir a la joven que se convirtió en estrella. Así, fueron pasando por desiertos, poblados, montes, lagunas con flamencos rosados, vicuñas, alpacas, montañas y nubes, hasta que llegaron al cielo. Había jóvenes muy bellas, pero al poco andar, él reconoció a la joven que había visto en la tierra. Vine a verte. ¡Se cumplió mi deseo! Acompáñame, quiero mostrarte algo. ¿Qué es eso? La planta de la quinoa. Esta planta no existe en la tierra. Este grano dorado es un alimento muy completo con el que se alimentan los dioses. ¡Nosotros también comemos quinoa! Sí, todos los miércoles. Y esta es la leyenda de la quinoa. ¿Y el pastor se quedó a vivir con las estrellas allá arriba? Sí, pero un día quiso bajar a la tierra a visitar a sus padres. Los echaba de menos. Te entrego el grano de la quinoa para que tu pueblo pueda cultivarlo en la tierra. ¿Cuándo volveré a verte? Si miras al cielo, me verás todos los días. El joven se montó en el cóndor majestuoso y se echó a volar. Así fueron pasando nubes, montañas, alpacas, vicuñas, lagunas con flamencos rosados, montes, poblados y desiertos, hasta que llegaron de vuelta a la tierra. Desde entonces, la quinoa se convirtió en el alimento favorito de los aymaras. Y ya que este cuento va a terminar, podríamos comer quinoa para cenar. Gracias por la historia, Manu. ¡Nos vemos mañana! ¡Gracias, Manu! ¡Martín, mira! ¿Qué pasa?
Manu me dio un grano de quinoa de una estrella. Lo podríamos plantar como en el cuento. O comerlo mañana, que es miércoles. Bien, luego de este video podemos darnos cuenta que los personajes estaban vestidos de una forma especial, más bien indígena, del altiplano, dijo el narrador de ese video. Y esto es debido a que gran parte, de hecho la mayoría, de las leyendas de Chile son de raíz indígena. Son historias que vienen desde esa época, antes de la llegada de los españoles a nuestro país. Recordemos que Chile está compuesto de muchos pueblos originarios. Desde el norte tenemos los aymara, changos, quechuas, atacameños, collas, dieguitas, como en la cuarta región actual más o menos. Luego los mapuches, que son de la 9ª región, comienzan desde el río Biobío hacia el sur. Los chonos, que es más o menos a la altura de Chiloé. Los aoniquec, cahuéscar, selknam, yámanas, y luego viene la isla de Rapa Nui, con la gente que se autodenomina Rapa Nui. Entonces hay mucha diversidad de pueblos y de culturas en nuestro país, y gran parte de las leyendas se nutren de estas historias de pueblos originarios. De hecho, si se contabiliza, la comuna con más habitantes aymaras es Arica, la comuna con más habitantes quechua es Calama, la comuna con más habitantes licanantay es Calama, la comuna con más habitantes collas es Copiapó, la comuna con más habitantes dieguitas es Vallenar, la comuna con más habitantes de Rapa Nui es la isla de Pascua. Y así con los mapuches es Temuco, los cahuéscares Punta Arena y los yaganes también es Punta Arena. Varias de estos pueblos originarios ya no existen como tal. Sin embargo, siempre quedan herederos de esos pueblos originarios, hijos de hijos que aún mantienen el idioma y las costumbres, por lo tanto también mantienen sus leyendas en este caso, sus relatos orales. Por ejemplo, algunas leyendas de Chile, esta es muy famosa, el Caleuche. Vamos a leerla. En un buque que navega y vaga por los mares de Chiloé y los canales del sur, tripulado por brujos poderosos, en las noches oscuras va muy iluminado y se oye a bordo una música. Se oculta en medio de una densa neblina que él mismo produce y jamás navega a la luz del día. Si casualmente alguna persona que no sea bruja se acerca, ésta se transforma en un simple madero flotante. Se asegura que los tripulantes tienen una sola pierna para andar y que la otra está doblada por la espalda. Por eso andan a saltos y a brincos. Esta es una gran leyenda famosísima en Chiloé. Acá hay otra, el espíritu del volcán Licancabur. En la época de los incas había extendido su imperio por el norte y centro de Chile. El espíritu del volcán Licancabur, ahora extinguido, dejaba sentir sus arrebatos de cólera a los indígenas que habitaban sus cercanías. Para calmar al dios, los indígenas prepararon una carga de piedras recortadas y otros presentes. Con ella, a la espalda, treparon hasta la cima de 6.000 metros del volcán. Allí construyeron sus pircas y depositaron sus ofrendas. Luego de hacer sus oraciones, regresaron livianos con sus temores ya apaciguados. Los descendientes de aquellos aborígenes aún adoran al espíritu del volcán y a las gigantescas pircas que existen en su cumbre. Y por último, la leyenda del Copihue. Mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles a tierras chilenas, vivía en medio de la selva de la Araucanía, entre Maule y Yanquihue, una hermosa y muy joven doncella, que se pasaba largas horas en aquel vergel natural, siempre triste y solitaria. Nada la distraía, nadie era capaz de arrancarle una leve sonrisa de los labios. Su padre, un poderoso cacique de la zona, la colmaba de regalos, collares preciosos, ricos manjares y hermosas mantas multicolores, pero con ellos no conseguía sacarla de su abatimiento. De pronto oyó una dulce voz que le decía, susurrando,
que era una joven muy hermosa. Ella se acercó y descubrió a un indio joven y apuesto que le dijo: «He llegado a ti porque te amo». La joven se enojó y sus pendientes cayeron. El indio escondió los pendientes. En aquel lugar nació la flor del copihue. Finalmente, la muchacha reconoció que también lo amaba y se casaron con gran pompa, con el consentimiento del cacique, su padre. Una corona de copihues adornaba la frente de la novia. En resumen, si se dan cuenta con los 3 mitos que leímos y el mito que vimos del origen de la quinoa, todas estas historias tienen elementos que son típicos de un lugar en específico. En este caso, el copihue es 100% chileno. La quinoa es todo desde el norte de Chile hasta Perú. El tema del volcán Licancabur también es de la novena región. Entonces, son solamente hechos históricos, hechos reales que están en nuestro país y en nuestra región. Por eso, si tuviéramos que tener diferencias específicas de la leyenda y el mito para que no se confundan ustedes, podemos decir que según la función, el mito explica el origen del mundo en general, o de grandes acontecimientos de la humanidad, siempre grandeza. En cambio, la leyenda explica el origen de alguna característica de una localidad en específico, de un lugar en específico. Si la tenemos que diferenciar por origen, el mito siempre es sagrado, es religioso, está ligado a creencias verdaderas que tenía un pueblo en esa época, a una religión. En cambio, la leyenda la inventa la historia una comunidad en específica para explicar un hecho. Los personajes del mito son dioses, semidioses o personajes heroicos. En cambio, en la leyenda son personajes fantásticos o sobrenaturales. Por ejemplo, en el de la quinoa baja una estrella y viene un cóndor gigante volador que lleva casi al cielo, al espacio a este personaje. En el del copihue, un aro, un pendiente, cae a la tierra y nace el copihue. Son elementos sobrenaturales, fantásticos. Lo otro, el mito tiene un carácter universal, es conocido en todo el mundo. La leyenda solamente es local y regional. Sin embargo, el mito y la leyenda, los dos son transmitidos de manera oral, de generación en generación. Pasan a través del habla de las personas a otras personas, y así va creciendo. Y por último, ambos pertenecen al género narrativo porque cuentan una historia ficticia. Este es un dato que yo quería darles. En Chile se creó en el año 2000 un juego de cartas llamado Mitos y Leyendas, muy famosos. Desde el año 2000 han sacado muchas ediciones de cartas en las que se habla sobre mitos y leyendas chilenas, mitos y leyendas griegas, romanas, celtas, vikingas, de todo. Por ejemplo, esta es una versión de la carta del Trauco. Y al ser un juego de cartas, tienes que vencer a tu enemigo y hay torneos internacionales de cartas, mitos y leyendas. Yo les dejo acá la página por si alguno se interesa. No es tan difícil aprender a jugar, pero sí es mucha práctica. Aparte que tienen muchas ediciones y muchas cartas que se pueden ir mezclando. Entonces la página es www.milmitosyleyendas.cl. Aquellos que les interese el tema o les interese en sí el tema de las cartas, jugar cartas, es muy entretenido, es muy interesante porque al mismo tiempo que uno va jugando, va aprendiendo sobre mitología y leyendas del mundo. De hecho, hay torneos online que también podría interesarle a alguno de ustedes. Ojalá que sí, porque es muy entretenido. Eso, chicos. Espero haya quedado un poco más claro el tema de las leyendas y cómo las podemos identificar. Quedo muy atenta a sus dudas y muchas gracias.